Siempre había imaginado que mi vida pasaría en una línea recta, marcada por el éxito y la estabilidad. He estado en la agencia de publicidad creativa MX durante más de 5 años, donde cada proyecto y cada cliente me había enseñado algo nuevo. Llevaba mi café extra fuerte como a mí me gusta y me sentaba en mi oficina, donde las paredes estaban decoradas con los logros que había acumulado, premios, reconocimientos, incluso una carta de aprecio del director. Todo parecía perfecto, hasta que un lunes nublado, las cosas cambiaron para siempre. Fue una mañana como cualquier otra, el olor a tostadas quemadas se mezclaba con el aroma del café que había traído, cuando mi jefe, Luis, entró en la oficina con una expresión grave. Me llama con un gesto y mi estómago se hunde. Diego, por favor, acompáñame a la sala de juntas. Lo seguí sin protestar. Mis pensamientos se agolpaban y una oscura nube de incertidumbre empezaba a formarse en mi mente. La sala estaba llena, pero no por razones positivas. Todos los ojos estaban fijos en mí, como si cada uno de mis colegas supiera lo que estaba a punto de suceder. Luis se aclaró la garganta y, con una voz temblorosa, dijo, lamentablemente, hemos decidido prescindir de tus servicios. Las palabras fueron como un balde de agua helada. La sorpresa y el dolor se entrelazaron en mi pecho. No entiendo, jefe, he trabajado aquí duro. He dado todo de mí. La incredulidad me llevó a la pausa, pero él solo sacudió la cabeza. No es personal. Diego, la empresa está cambiando de rumbo y tus ideas no están alineadas con esa nueva dirección. Salí de la sala como si me hubieran empujado a un abismo. El ruido del tráfico de la Ciudad de México se sentía lejano, como un eco apagado de la realidad que ahora me acosaba. Caminé sin rumbo, mientras mi mente trataba de asimilar lo que había sucedido. ¿Por qué ahora? ¿Qué había pasado con el trabajador modelo que se esforzaba al máximo? Tenía que hacer algo, no podía permitir que esto terminara así. Regresé a casa y en lugar de perderme en la tristeza, decidí ponerme manos a la obra. Comencé a investigar. Buscando en los archivos de la empresa, repasando correos y conversaciones, lo que descubrí no fue lo que esperaba. Mis proyectos, aquellos en los que había puesto horas y horas de trabajo, parecían haber sido copiados y presentados como obras de mis propios compañeros. La traición me golpeó como un puño en el estómago. Una noche, con la luz tenue de mi sala, examiné cada detalle. Recibí un mensaje anónimo que decía, no estás solo, hay cosas que necesitas saber. El remordimiento y la curiosidad me empujaron hacia un laberinto oscuro, donde puedo encontrar aliados inesperados, pero también peligros ocultos. Mientras la tensión crecía, algo dentro de mí gritaba, no te rindas. Diego, a medida que me iba adentrando más en esta conspiración, comprendí que la verdad era mucho más complicada que un simple despido. ¿Estaba listo para descubrir los secretos que se ocultan detrás de los números y de las sonrisas de mis colegas? La presión aumentaba, pero una decisión floreció en mi pecho, tenía que encontrar respuestas, antes de continuar con esta revelación sorprendente. Una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando algunas suscripciones, así que asegúrate de estar suscrito y apóyanos con un like. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. En mi mente, un solo pensamiento dominaba, la búsqueda de la verdad había comenzado. Y no me detendría hasta sacar a la luz todos los secretos escondidos en la oscuridad. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La noche continuaba su danza silenciosa, interrumpida solo por el sonido de mi teclado. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban desde la ventana. Una constelación de oportunidades y sombras. La incertidumbre se mezclaba con una determinación feroz. Sabía que tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba adentrarme en un territorio desconocido y peligroso. Mis ojos se detuvieron sobre el mensaje anónimo. No estás solo, hay cosas que necesitas saber. Era como un faro en medio de la tormenta. Quería descubrir quién lo había enviado. ¿Un amigo? ¿Un aliado? O tal vez alguien que simplemente disfrutaba del drama. Sin embargo, aquello podía ser mi única pista en este laberinto de traiciones y secretos. Al día siguiente, decidí que lo mejor era volver a la oficina, aunque mi corazón se retorcía al pensar en eso. La sala de juntas donde había sido despedido seguía latente en mi memoria. Sin embargo, algo me decía que ahí encontraría respuestas. Al llegar, me hice pasar como un espectador más, observando los movimientos de mis antiguos compañeros. La tensión era palpable. Algunos murmullos se extinguían al acercarme, lo cual me hizo sospechar que sabían más de lo que aparentaban. Mientras observaba, noté a Carla, una colega que siempre había sido amable conmigo. Decidí acercarme. A veces, la amabilidad puede esconder valiosas verdades. Hola, Carla, ¿cómo has estado? Le sonreí, intentando parecer despreocupado, aunque mis pensamientos revoloteaban como un ave atrapada. Diego, no esperaba verte por aquí, dijo, su mirada desviándose, como si ocultara algo. ¿Te acaban de despedir? No lo puedo creer. Sí, es una locura. Pero, ¿tú estás bien? ¿Todo sigue como antes aquí? La interrogante salió sin pensarlo y su expresión cambió. Un velo de preocupación cruzó su rostro. Hay muchas cosas raras en la empresa, Diego.
He oído rumores, dijo en un susurro, mirando a los lados. Hay personas que están sacando beneficios de lo que tú hiciste. Tienen miedo de que sepas. Cada palabra de Carla era un hilo que se tejía en esta enredada telaraña. Mi interés creció, mi corazón latía con más fuerza. ¿Sabes quiénes son?, le pregunté. La ansiedad comenzaba a consumir cada rincón de mi ser. No puedo decírtelo aquí. Es peligroso, pero podrías reunir la información que necesitas. Su voz temblaba y su mirada titubeaba. Estaba en el borde de revelar algo importante, pero su temor la contenía. Confía en mí, te ayudaré, pero mantén la cabeza baja. Asentí, sintiendo que por fin tenía un compañero en esta búsqueda. Sin embargo, la advertencia de Carla resonaba en mis oídos y me pregunté si realmente estaría a salvo. ¿Podría yo manejar la verdad si ésta se desatara con toda su furia? La idea de enfrentar a aquellos que habían socavado mis logros me generaba una mezcla de ansiedad y adrenalina. Mientras nos despedíamos, una voz en mi interior me decía que este era solo el principio. Si podía descubrir quién estaba detrás de esta traición, todo cambiaría. ¿Qué tan oscuro se apretaría el nudo de esta conspiración? La búsqueda de la verdad prometía ser un camino espinoso, y ahí estaba yo, en medio de un torbellino de emociones. La misión puesta en marcha. Antes de concluir, un último pensamiento se instaló en mi mente. ¿Estaría preparado para lo que estaba a punto de desatarse? Solo el tiempo lo diría. Pero ya no había vuelta atrás. La búsqueda de justicia había comenzado. Pero antes de seguir esta historia que promete giros inesperados, no olvides apoyarnos compartiendo este relato con tus amigos y suscribiéndote. Pronto, el misterio se profundizará aún más y la red de engaños se tejerá sin compasión. ¿Lograré desenmascarar a quienes me traicionaron? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Siempre había imaginado que mi vida pasaría de manera predecible, como un tren que sigue su ruta sin desviaciones. Pero, tras salir de Creativa MX, sentí que mis rieles se habían descarrilado. La dolorosa verdad de mi despido me martillaba en la cabeza, recordándome que había sido un empleado modelo. Pero un golpe de traición había cambiado todo. En mi interior, el deseo de desentrañar la realidad crecía como una sombra. Y cada pequeño indicio era una chispa que encendía mi curiosidad. Era una noche oscura, el clima apremiante, cuando decidí que era el momento de llevar la investigación más allá. Me senté frente a mi computadora. El brillo de la pantalla reflejando mis inquietudes. El mensaje de Carla resonaba en mi mente como una canción pegajosa. Hay cosas que necesitas saber. ¿Qué más ocultaban mis compañeros? Cada clic del mouse se volvía más profundo. Los correos, los proyectos, cada archivo era un ladrillo en este muro que necesitaba derribar. Finalmente, mis pesquisas me llevaron a algo que chocó contra mi pecho como un rayo. Encontré un documento que contenía proyecciones y estrategias de marketing, pero no eran mis estrategias. Eran versiones distorsionadas de mis ideas, pero firmadas por un grupo selecto dentro de la empresa, incluido Luis. Mis compañeros y directores habían estado jugando un juego más oscuro del que jamás imaginé. La realidad se tornaba cada vez más surrealista, mientras la revelación tomaba forma. La puerta de mi departamento sonó. Me detuve, mi corazón latía desbocado. ¿Quién será a esta hora? Musité para mí mismo. Abrí la puerta y allí estaba un viejo colega, Andrés. Diego, necesitamos hablar, exclamó con urgencia. Lo invité a pasar. Y se notaba que venía con un propósito en mente. Escucha, comenzó, sus ojos reflejaban seriedad. Hay rumores de que hay un plan en marcha. Pensé que podrías estar involucrado. Y no me siento bien dejándote afuera de esto. Mis instintos me gritaban que lo que iba a escuchar cambiaría el curso de mi búsqueda. ¿Qué sabía Andrés que yo no? El grupo que se quedó quiere deshacerse de todo rastro de tu trabajo. Están moviendo todo, Diego. Justo los proyectos que tú creaste. Quieren asegurarse de que nadie sepa que tú eres el verdadero autor. Mis pensamientos comenzaron a girar como una tormenta. La rabia y el dolor se entrelazaban. No solo quería recuperar mi reputación, quería justicia. ¿Y qué puedo hacer? Cuestioné, temiendo la gravedad de las implicaciones. ¿Cómo puedo exponer esto sin arriesgarme a perder más de lo que ya he perdido? Lo primero es reunir pruebas, me aconsejó Andrés. Alguien en ese departamento quiere que la verdad salga a la luz. Pero nadie se atreve a hablar. Necesitas un aliado interno, alguien en quien confiar. Con cada palabra, la senda se iba iluminando. ¿Quién podía ser ese aliado? Necesitaba una conexión que me brindara acceso a esa red de manipulaciones que ahogaban mi nombre. Mientras debatíamos las posibles opciones, un pensamiento inquietante se apoderó de mi mente. ¿Podría ese aliado ser Linda, mi antigua asistente, a quien siempre había confiado mis secretos profesionales? ¿Se mantendría leal a mí en este momento de desesperación o se aliaría con los otros? Justo cuando tomé esa decisión, el celular vibró en la mesa. Era un mensaje y mi corazón se detuvo un momento al leerlo. Sé lo que está pasando. Hay un lugar y hora. Ven solo. Esa invitación tenía un aire de misterio y peligro. Me pregunté quién estaba detrás de eso. ¿Podría ser una trampa? Aún así,
La necesidad de conocer la verdad era más fuerte que cualquier temor. A la mañana siguiente decidí asistir al encuentro. Fui con cautela, la adrenalina corriendo por mis venas. Cada paso tambaleándose entre la esperanza y el riesgo. El lugar designado era un café escondido en una calle secundaria. Al llegar, me senté en la mesa más alejada. El aroma del café recién hecho inundaba mis sentidos, pero mi mente estaba centrada en el futuro incierto que me aguardaba. Después de unos minutos, una figura reconocida se acercó. Era Lindas, con rostro sereno. Pero en sus ojos había una tormenta que anunciaba algo enorme. Diego, dijo en un tono en que la complicidad y la preocupación se entrelazaban. He escuchado cosas. Lo que tienen planeado es más grande de lo que piensas. No sé cuánto tiempo falta antes de que la situación se intensifique. Mi corazón se apretó al escuchar sus palabras. Sabía que lo que adquiría la forma de una conspiración podría no solo robarme mi reputación, sino también destrozar vidas. Linda, necesito saber quiénes están detrás de esto. Juntos podemos hacer que la verdad brille en medio de esta oscuridad, supliqué. Ella me miró fijamente y asintió. Te ayudaré. Pero ten cuidado, hay ojos y oídos en todas partes. Con las palabras de Linda resonando en mi mente, la pregunta ya no era solo sobre recuperar mi trabajo. Era sobre descubrir una red de traiciones que podía cambiar todo un tejido empresarial. ¿Cuántas vidas se verían afectadas por la sombra de esta conspiración? Y más importante aún, ¿sería capaz de enfrentar la verdad aunque ésta se tornara más peligrosa de lo que jamás imaginé? Antes de continuar con esta incertidumbre, no olvides que, si te está gustando esta historia, apoyarnos con tu like y suscripción. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Y si pensabas que todo se quedaría aquí, piénsalo de nuevo. ¿Qué descubrimientos e intrigas aguardan en el siguiente capítulo? Cada respuesta podría abrir nuevas puertas, o sepultarme aún más en el misterio. Siempre había imaginado que mi vida pasaría en una línea recta, marcada por el éxito y la estabilidad. Después del despido, la vida se convirtió en un laberinto de engaños y dudas. Cada revelación me acercaba más a un oscuro secreto que tenía que descubrir. Mientras me sumergía en la vorágine de la investigación, una constante en mi mente era el misterio detrás del mensaje que había recibido de aquel antiguo compañero, Juan. Un tipo que nunca creí y que se haría mi aliado en este momento tan turbulento. Diego. Su voz resonaba en mi cabeza, un eco inconfundible. No estás solo, yo sé lo que están tramando. Supe que había que encontrarlo. Al día siguiente, en un rincón tranquilo de un parque en la ciudad, nos reunimos. El sol brillaba, pero la atmósfera era tensa. He estado investigando, comenzó Juan, lo que te hicieron no es un caso aislado. Hay patrones. Diego, muchos de nosotros hemos caído en su juego. Mis ojos se abrieron de par en par, la adrenalina comenzaba a fluir de nuevo en mis venas. ¿Qué sabes exactamente?, le pregunté, la ansiedad apretando mi pecho. Un secreto, algo que podría desestabilizar a toda la agencia. Parecía estar al alcance de mis dedos. Con cada palabra que salió de su boca, una sombra se cernía sobre la realidad que había conocido. Luis, el director, ha estado manipulando las cifras y vendiendo ideas ajenas como propias para beneficiarse de contratos y bonificaciones. No solo se trata de una traición hacia ti, sino hacia todos los que trabajamos allí. Cada palabra era como un puñal que atravesaba la trama de mi realidad. La ira burbujeaba en mi interior, transformando mi tristeza en determinación. No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos más pruebas. Algo que pueda sacudir los cimientos de Creativa MX. El fuego de la venganza ardía en mí y con Juan a mi lado sentía que la lucha apenas comenzaba. Al siguiente día, después de revisar correos que apuntaban a reuniones clandestinas, decidimos infiltrarnos en la oficina durante la noche. Mientras la ciudad dormía, nosotros nos adentramos en el edificio desierto. El escalofrío de la adrenalina me recorría el cuerpo y cada ruido se sentía amplificado por la tensión del momento. Por aquí, susurró Juan, guiándome hacia la sala de juntas. Una vez dentro, empezamos a revisar los documentos. Esa conexión que había entre las distintas carpetas era evidente, firmas falsificadas y registros inexactos. Cada archivo era un ladrillo que se apilaba en el muro de la verdad. Y de pronto, encontramos un dossier que contenía detalles sobre un contrato sumamente lucrativo. Era el contrato más grande que la empresa había firmado en años. Y las fechas indicaban que se estaba gestionando desde antes de mi despido. Esto puede ser nuestra clave, murmuré, sintiendo que la emoción y la tensión crecía a la par. Sin embargo, antes de que pudiéramos analizarlo más a fondo, el sonido de pasos resonó en el pasillo. El corazón me latía con fuerza. No tenía tiempo que perder. Rápido, oculta los documentos, le dije a Juan, mientras nos lanzábamos detrás de la mesa de la sala. Con cada paso que se acercaba, sentía que el aire se volvía más pesado. La puerta se abrió con un chirrido. En la penumbra, vi la silueta de alguien. Era Luis. La luz de su teléfono móvil iluminaba los rostros de arrepentimiento y terror que imaginé reflejados en nuestra expresión. ¿Qué hacía aquí a esta hora? Miré a Juan. Sabía que teníamos que actuar rápido.
Luis comenzó a hablar solo, confirmando mis peores miedos. No pueden descubrirlo, murmuró, sin saber que no estaba solo. La ira burbujeaba dentro de mí y maldije el momento en que había confiado en él. Este hombre me había traicionado y ahora cada palabra que salía de su boca se convertía en un hilo que tejía su propia destrucción. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Juan, desesperado por una solución. No podemos confrontarlo aquí. Necesitamos pruebas más concretas. Sabía que eras un buen creativo, Diego, pero no contabas con que esto se convertirá en un juego de poder dentro de la empresa. De repente, el sonido de un celular sonó y Luis se giró sacándolo de su bolsillo. Era un mensaje de alguien que no podía leer desde donde estaba, pero su expresión cambió notablemente a medida que leía. No estoy listo para perderlo todo, murmuró, como una confesión que voló hacia el aire. Está claro que hay un juego más grande aquí, le susurré a Juan mientras ambos nos preparábamos para salir. Teníamos que hacerlo sin ser vistos. La situación estaba cada vez más tensa. Al salir de la oficina, sentí que la traición era más profunda de lo que había imaginado, y que yo era solo un jugador en un tablero mucho más grande. Ahora, lo que quedaba por hacer era encontrar a los otros compañeros que podrían ayudarnos y sacar a la luz la verdad. Con cada paso, una idea se espesaba en mi mente. No solo era recomendable, sino necesario que un grupo se uniera para luchar contra la corrupción en la empresa. No sé si podremos hacerlo solos, le dije a Juan mientras caminábamos por la oscura calle pensando en lo que estaba por venir. Tal vez necesitemos más apoyo en esos momentos. Mi mente se llenó de imágenes de mis antiguos compañeros. ¿Quiénes más podrían estar dispuestos a ayudarme? A medida que las luces de la ciudad parpadeaban y los sonidos de la vida nocturna llenaban el aire, una chispa de esperanza comenzó a florecer en mi pecho. La búsqueda de la verdad se tornaba una misión de redención y ya no estaba solo. Un grupo estaba por levantarse. Pero antes de que podamos unir fuerzas, recuerda que, si te ha intrigado este capítulo, apóyanos con tu like y suscripción. En el próximo episodio, exploraremos juntos el desafío que nuestra unión traerá y cómo cada uno de nosotros tendrá que enfrentar sus propios miedos. La red de traiciones se extenderá y las verdaderas intenciones se irán revelando. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? No te lo pierdas. El sol estaba comenzando a asomarse por el horizonte, tiñendo la Ciudad de México con un suave tono dorado. La noche anterior había sido una mezcla de adrenalina y revelaciones. Ahora la realidad se sentía más intensa que nunca. Con Juan a mi lado, comenzó una nueva etapa en esta búsqueda por la verdad que había oscurecido mi vida. Decidimos convocar a un pequeño grupo de colegas que creíamos compartirían nuestra preocupación y deseos de justicia. Era hora de actuar. En un café cercano, con mesas dispuestas de manera que no delataran nuestra reunión furtiva, empezamos a contar lo que habíamos descubierto: la manipulación de cifras, la traición, y como Luis y algunos de nuestros compañeros estaban tramando planes que amenazaban con desmantelar la empresa. Si nos unimos, quizás podamos destapar todo esto y salvar lo que queda de Creativa MX, propuso Linda, quien había llegado como una aliada inesperada. Ella representaba una voz esencial en el grupo. Siempre había sido admirada por su conocimiento y cercanía con los altos mandos, lo que la hacía una pieza clave en esta conspiración. El diálogo fluía y la tensión en el aire se transformó en un sentimiento compartido de determinación. Cada uno compartía su experiencia de deslealtad y así la rabia se convirtió en fuerza colectiva. Juntos acordamos crear un plan, recopilar pruebas, documentar cada reunión irregular y hablar con otros miembros del personal que también sintieran que podrían haber sido engañados. Lo que está en juego no es solo nuestro trabajo, sino la integridad de nuestra empresa, continué. Si permitimos que esto se mantenga en la sombra, no solo seremos cómplices, sino también víctimas de un sistema corrupto que devora nuestras aspiraciones. Las horas pasaron rápidamente mientras nuestra pequeña reunión tomaba forma. Cada uno se comprometió a encontrar información, a estar listos para cualquier eventualidad. La idea de hacernos escuchar crecía y se volvía más concreta. Recogimos números de teléfonos, empezamos a formar un grupo de mensajería y compartimos datos de contacto para mantenernos en comunicación constante, con la determinación en aumento. El día llegó cuando decidimos llevar nuestras pruebas a una reunión con el consejo directivo. No era fácil, pero teníamos que actuar. La verdad necesitaba salir a la luz. Y si esto significaba arriesgar nuestras posiciones, así debía ser. La corrupción había tomado demasiado tiempo y ahora era nuestro turno. El ambiente en la sala de juntas era tenso. Luis y algunos miembros del equipo estaban ahí y mientras entrábamos, sentí una mezcla de nervios y seguridad al mismo tiempo. Estamos aquí para hablar sobre el futuro de Creativa MX, dije con la voz firme, sintiendo el apoyo de mis compañeros a mis espaldas. Hemos observado irregularidades que afectan incluso a los valores fundamentales de nuestra empresa. Las reacciones eran variadas. Algunos miraban con desdén, otros parecían inquietos. La presentación de los documentos que habíamos recopilado causó un revuelo. Luis intentó desviar la conversación.
Pero nadie podía ignorar lo que estábamos presentando. A medida que la discusión se intensificaba, recordé el porqué de tantas horas de lucha. Todo lo que había vivido tenía un propósito. Y ese propósito ahora estaba más claro que nunca. Estamos luchando por la ética, por frentear la corrupción que ha tomado fuerza en esta empresa. Lo que queremos es que esta situación se investigue y que se haga justicia. El silencio ahogado que siguió fue abrumador. La verdad había dejado una huella en cada uno de nosotros. Finalmente, después de tensa deliberación, logramos que se iniciara una auditoría interna. Sabía que este era solo el comienzo, pero me sentía aliviado. Aún así, una sombra seguía acechando, recordándome que la batalla no había terminado. El camino por delante sería complicado y lleno de obstáculos. La ingratitud y la traición nunca cesan, y aunque habíamos dado un paso en la dirección correcta, la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, en cada desafío, sentí la fuerza de la comunidad que habíamos construido. Juntos éramos más fuertes. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas y no te pierdas lo que viene. La búsqueda de justicia no es un camino fácil, pero cada día será una nueva oportunidad para descubrir verdades y luchar por lo que es justo. Esta novela de traiciones apenas está comenzando y juntos descubriremos si podemos lograr lo imposible. Acompáñame en este viaje hacia la verdad.